Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla para familias organizada por el Hospital Sant Joan de Déu. En nombre del Hospital Sant Joan de Déu, dejadme a todos los que estéis aquí esta tarde que os dé las gracias. Bueno, en esta charla que tenemos hoy vamos a hablar, como podéis ver, de los principales problemas cutáneos, los más frecuentes que puede tener un niño o una niña durante la infancia y algunas también recomendaciones, algunos consejos sobre cómo cuidar la piel. Para esta charla, para esta conversación que vamos a tener esta tarde, tengo conmigo a la doctora Carolina Prat. Ella es dermatóloga pediátrica en la unidad de dermatología de aquí del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y contaremos con ella para explicarnos estos consejos, estos problemas frecuentes que aparecen y para resolver vuestras dudas al final de la charla, ¿vale? Os damos la opción de que vayáis dejando vuestras preguntas, vuestros comentarios en el chat de Zoom a lo largo de toda la ponencia, que durará aproximadamente unos 45 minutos. Y durante los últimos 10 minutos pues tendremos tiempo para responder la mayoría de las preguntas que nos dé tiempo, hasta las 6 de la tarde. Antes de comenzar, dejadme que os explique a todos los que estáis aquí con nosotros que este webinar forma parte del programa Faro Sant Joan de Déu. Para los que no nos conozcáis, somos el observatorio para la promoción de la salud del hospital, que lleva más de una década en funcionamiento y principalmente nuestra actividad se fundamenta en todo lo que publicamos en la web de Faro Sant Joan de Déu. En esta web encontraréis más de 1000 artículos, más de 1000 recomendaciones sobre cómo cuidar de la salud infantil, también materna, de las embarazadas y del adolescente, sobre diferentes temas. Pues a través de la web podéis encontrar, además de consejos de salud, tendremos consejos de nutrición, de seguridad, también sobre el desarrollo y el aprendizaje del niño y una parte a la que llamamos Faros Familia, en la que podréis encontrar información de ocio saludable para disfrutar toda la familia. Os animamos a través del código QR que podéis ver en la pantalla a acceder a la web y echarle un vistazo. Además, uno de nuestros productos estrella son los informes Faros que publicamos de manera anual sobre distintos temas de actualidad. El último que publicamos el año pasado fue precisamente sobre la salud mental de los adolescentes. Todos los informes que publicamos, y llevamos por el número 12, en breves, en los próximos meses saldrá el número 13, son en una clave positiva, preventiva y de acompañamiento a las familias para conseguir el mayor bienestar posible de sus hijos. A través también de este código QR que veis en la pantalla, podéis acceder y descargarlo tanto en castellano como en catalán. Asimismo, pues queremos recomendaros que sigáis nuestra agenda, que nos sigáis en redes sociales, porque de manera activa compartimos las próximas charlas, los próximos webinars que organizamos. Y aquí podéis ver el próximo que tendremos en junio, el 30 de junio, otro jueves. En esta ocasión será sobre los trastornos de conducta alimentaria e intentaremos también aportar las claves y los consejos para poder identificar pues, algunos síntomas en nuestros hijos adolescentes. Por último, antes de darle paso a la doctora, deciros que os animamos también a seguiros en nuestras redes sociales, son las redes sociales del Hospital Sant Joan de Déu, para poder ver y estar al última de todos los contenidos que publicamos en la web, de las próximas jornadas, eventos que organizaremos y, bueno, estar un poco al día de todo lo que hacemos desde la plataforma Faros. Así que nada más. Sin perder más tiempo, deciros que a través de este código QR que también veis aquí, otro código más, podéis acceder a la encuesta de Faros, ¿vale? Podéis hacerlo al final de la ponencia. Yo compartiré también por el chat el enlace para que podáis acceder y nos gustaría que pudierais responder la mayor parte de vosotros a esta charla, simplemente para darnos vuestra opinión de los contenidos de Faros, si os ha resultado interesante pues, la ponencia que vamos a tener esta tarde y lo que podéis encontrar en la web. Nos vendrá muy bien para poder seguir mejorando. Y ahora sí, sin perder más tiempo, le doy paso a Carolina. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer la invitación a Faros y la confianza y espero que esta charla os sea útil y os resuelva conflictos o dudas. Bueno, ¿qué tiene mi hijo en la piel? Esto es un tema muy amplio, pero yo he intentado pues, hablar de aquellas patologías que son más frecuentes. Dentro de las
dermatosis inflamatorias hablaremos de la dermatitis atópica, de las infecciones cutáneas, de las frecuentes verrugas y moluscums, y como estamos en esta época, ya a punto de entrar en el verano, algunos conceptos sobre la fotoprotección en pediatría que me ha parecido pues, un tema interesante. ¿Qué es la dermatitis atópica? Pues la dermatitis atópica es una condición de la piel crónica y que va evolucionando a brotes y que asocia picor y una piel muy reactiva que tiene que está alterada. Aquí veis el símil de la epidermis. La epidermis es la capa superficial de la piel y es como si fuera una pared de ladrillos. Y en esta pared vemos que los ladrillos son los corneocitos, las células, luego está el cemento, que sería la bicapa lipídica, y luego una armadura. En la dermatitis atópica están, como veis, alterados tanto los corneocitos como el cemento y como esta armadura. Los atópicos tienen esta barrera cutánea alterada, entonces en esta barrera cutánea que está alterada o que tiene como rendijas, pueden sufrir daños externos que dan lugar pues, a un brote de atopia y a un cuadro inflamatorio. Aquí veis también otro esquema donde el polvo, alérgenos o bacterias como el estafilococo se pueden colar entre estas rendijas y dar lugar a todo este complejo fenómeno de inflamación que tienen ellos y que tú lo ves manifestado como una piel roja o descamativa. Así que el atópico tiene, por un lado, por esta alteración de la barrera cutánea, una pérdida transepidérmica de agua que hace que tengan esta piel seca y descamativa, y luego, al tenerla alterada, como os he dicho, hay irritantes o sustancias que se cuelan y dan un brote inflamatorio y es lo que hace el eczema. ¿Qué causas tiene la dermatitis atópica? ¿Por qué un niño tiene dermatitis atópica? Pues porque tiene antecedentes familiares en un 75% de los casos, también porque hay mutaciones genéticas asociadas a la dermatitis atópica y después todo un grupo de factores ambientales como son el clima frío seco que lo empeora o usar baños agresivos con jabones muy fuertes. Aquí veis cosas que mejoran. Ahora viene el verano, los atópicos todos mejoran en verano porque el sol es un gran antiinflamatorio, pero en cambio el exceso de sudor les empeora. Una alta humedad es mejor y quizás ropas como la lana son peores que no un algodón. También la temperatura, si son muy extremas, son peores y, como he dicho antes, el uso de jabones agresivos. Entonces, ¿cuál es el cuidado diario básico de un niño con dermatitis atópica? El baño. ¿Debe bañarse un niño cada día con dermatitis atópica? Y la respuesta es sí. Hay muchos padres que vienen a la consulta en los que tienen la idea o la creencia, ¿no?, de que el baño es peor y les reseca más la piel, pero esta no es la realidad del niño con dermatitis atópica. ¿Y por qué debe bañarse cada día? Como hemos explicado, que esta barrera cutánea está alterada y que el polvo, los irritantes y los alérgenos se cuelan, es importante que esté limpia. Aparte, el niño atópico se rasca, los niños no tienen las manos siempre limpias y esto hace que se sobreinfecten las lesiones. Con lo cual, ¿qué conseguimos con el baño? Eliminar las costras, las escamas, eliminar estas sustancias irritantes, alérgenos, disminuir la colonización bacteriana, ya que los niños con dermatitis atópicos están en un porcentaje más elevado colonizados por el Staphylococcus aureus y al rascarse pueden sobreinfectarse. Y además facilita la penetración posterior al baño de las cremas hidratantes o de los tratamientos que le tengamos que poner. Entonces, ¿cómo debe ser este baño? Hemos dicho que es diario, pero este baño tiene que ser corto, no puede ser una bañera de media hora, el agua no muy caliente y se utilizan los jabones Sindet o jabones sin jabón, que son estos jabones con un pH ácido en la piel que mantienen esta bicapa lipídica, ¿no? Hacen que mantenga la grasa de la piel. Después de la ducha hay que secar al bebé a toques sin frotar y con la piel relativamente húmeda se aplica la crema hidratante y esto hace como un precinto para que la piel mantenga esta humedad. Y a veces preguntan, ¿y qué jabón se pone en la cabeza? Pues lo mismo, en la cabeza también hay piel, es la piel del cuero cabelludo y debe aplicarse también un jabón Sindet o sin jabón. Después de la ducha viene la hidratación, el principio fundamental del cuidado del niño
con la piel atópica es mantener la barrera cutánea y hemos dicho que hay que reponer como este cemento lipídico e hidratar la piel. La crema hidratante se aplica 1 o 2 veces al día. No se puede aplicar 8 veces al día, no va a mejorar porque el uso excesivo también hace un taponamiento del folículo y no es bueno. Y como hemos dicho, pues es mejor aplicarlo después de la ducha. ¿Qué crema hidratante elegir? Porque hay millones en el mercado. Una cosa a mirar es lo que se dice la galénica. Tienes desde leches, cremas y bálsamos. Una leche es más ligera y un bálsamo es lo más denso. Las cremas hidratantes cuando tienen mucho eczema les pican y el bálsamo es el que pica más, es el más espeso, es el que cuesta más de poner, pero es el que les pica menos. Pero, por ejemplo, en los meses ahora de verano que hace mucho calor, pues una crema, un bálsamo muy pastoso tampoco es adecuado porque les hace sudar y es muy molesto. Así que depende de diferentes factores, hay que escoger una crema hidratante u otra. Cuando duchamos al niño, como hemos dicho que aplicar la crema en el eczema a veces pica, puedes intentar evitar las zonas rojas. En cuanto al tratamiento farmacológico, el tratamiento farmacológico tiene como objetivo disminuir esta inflamación, o sea, disminuir estos brotes de eczema, evitar que salgan nuevas y que sea un tratamiento que tenga los mínimos efectos adversos. Aquí vemos unas imágenes de niños con dermatitis atópica, veis que esto es un eczema en los huecos popliteos y esto es un eczema en el hueco antecubital y la mano. Estas placas rojas, descamativas, a veces con costras, esto es el eczema que tiene el niño con dermatitis atópico. Este es un bebé con un eczema mucho más extenso, con estas placas rojas, no se ve aquí bien, pero también un poco descamativas, típicas de la dermatitis atópica. ¿Y qué son estos tratamientos? Pues estos tratamientos, como tienes una inflamación, son tratamientos antiinflamatorios y hay dos tipos, los corticoides tópicos y los inhibidores de la calcineurina. De corticoides tópicos en el mercado hay muchísimos. ¿Todos son iguales? No, depende de la potencia y de la galénica. De la potencia, pues la clase 1 son los más potentes y las 7 son los menos potentes. Y luego dentro de un mismo corticoide tampoco son iguales, que entonces influye la galénica. Puedes tener un ungüento pastoso que te interese, por ejemplo, poner en una planta del pie porque tiene más penetración, o un líquido, una solución que la pones en el cuero cabelludo, que lo puedes aplicar en el cuero cabelludo porque hay pelo. ¿Y cuál escogemos? Pues depende, niños pequeñitos cogeremos un corticoide menos potente y según la localización, lo que he dicho, si es una zona de piel fina también cogeremos un corticoide menos potente y si es una piel gruesa como la capa córnea de la planta del pie, pues una más potencia. ¿Qué efectos secundarios tienen los corticoides? Los efectos locales, básicamente, que son la atrofia y la aparición de estrías. Efectos sistémicos, que quiere decir por dentro del cuerpo, son muy raros y tendrías que bañarte o comerte tubos porque, o sea, ponerte demasiado en exceso para tener clínicas sistémicas. Así que es importante no tener miedo a los corticoides, lo que se llama la corticofobia, y aplicarlos, pues como dice el médico y en las pautas recomendadas. Es muy buena elección de tratamiento para el niño atópico. Y esto hablaba de la corticofobia, el miedo que no solo es de los pacientes, sino de los padres y a veces de algunos médicos. Y esto a veces lleva a que se trate menos los brotes y que haya un fallo terapéutico y el niño pues no controle su dermatitis atópica. Luego tenemos este otro tratamiento antiinflamatorio que son los inhibidores de la calcineurina. Ahora han salido otros fármacos genéricos, estos eran los primeros, y tienen una potencia equivalente a un corticoide de potencia media, más o menos. Son más flojitos que los corticoides que habitualmente usamos, son bastante más caros, pero no tienen los efectos locales de los corticoides, no hacen atrofia ni estrías, lo podemos poner más tiempo, lo podemos poner en unos párpados, en una zona de piel fina sin tener miedo. Y otro inconveniente es que pican mucho al principio cuando los aplicas y claro, a los niños aplicar cremas que pican pues es complicado. Como hemos dicho, pues estos los pondremos en áreas de zonas sensibles cuando quieras hacer un poco de descanso de corticoides para alternarlos, para ahorrar corticoides.
Y luego en casos de dermatitis atópica grave, pues hay muchos otros tratamientos sistémicos, orales, de los que no voy a entrar a hablar. Entonces, ¿voy a tener dermatitis atópica toda la vida? No, un 70% de los niños atópicos se resuelven antes de la adolescencia, pero sí que es cierto pues, que hay un pequeño porcentaje que sigue atópico toda la vida y luego un porcentaje aún menor de dermatitis atópica que aparece en la edad adulta. Entonces hay muchos padres que piensan, ¿no?, que si esta dermatitis atópica se va a ir porque la tengo que tratar, dejaré que se cure sola. Pues porque la dermatitis atópica es una enfermedad altamente pruriginosa, altera la calidad de vida, el niño no duerme bien, no se concentra, tienen trastornos de conducta, se pueden infectar las lesiones y el hecho de tener siempre una constante inflamación en la piel hace que la cascada inflamatoria siempre esté activa y esto que decimos que poco a poco la dermatitis se va yendo puede hacer que esto no sea así y se cronifique. Otra duda frecuente es, ¿esto que tengo en la piel es porque soy alérgico, no? Sí que es cierto que los niños con dermatitis atópica y aquellos que tienen dermatitis atópica grave tienen más frecuencia de tener alergias alimentarias o ambientales, pero el hecho de tener atopia no quiere decir que sea porque seas alérgico al huevo o a las proteínas de la leche de vaca. Y en muy pocos casos el hecho de comer un alimento que ese niño es alérgico hace que empeore su dermatitis atópica. O sea que una alergia no es una atopia, normalmente una alergia se manifiesta con ronchas, no con eczema, con las fotos que os he enseñado antes, y que en los niños atópicos que tienen alguna alergia alimentaria, pues por ejemplo un niño que tiene alergia al huevo, que yo le retire el huevo, que obviamente se le ha de retirar, no quiere decir que se vaya a curar de su dermatitis atópica. Y normalmente estas alergias alimentarias al huevo o a las proteínas de la leche de vaca, poco a poco en los atópicos se van solucionando. Bueno, el segundo tema que son los virus, los moluscums, que prácticamente todo el mundo los conoce, es una infección benigna. Lo más importante de esta charla de los moluscums es decir que es autolimitada, quiere decir que desaparecen solos en el proceso de meses o años. Son causados por un virus de la familia del poxvirus y el moluscum es un virus que está en todo el mundo, es más frecuente en los niños, pero puede aparecer también en los adultos y sobre todo entre los 2 y 5 años de edad. Es muy raro en los bebés, aunque también lo pueden tener si tiene un hermanito, ¿no?, que se lo contagie. La transmisión es por contacto directo o a veces también por fomites o autoinoculación, quiere decir que él al tocarse se lo va pasando y los fomites son pues en el suelo, en las chanclas, en compartir utensilios. Y uno de los momentos en los que los niños pues sin ropa comparten es en las piscinas, pero no es en el único sitio donde se contagian los moluscos. Hay personas que son más susceptibles y estos son los niños con dermatitis atópica, porque como hemos dicho que tenía esta barrera cutánea alterada, pues es más fácil que el virus no se cuele entre las rendijas, infecte la piel y además los niños atópicos, si un niño normal pues a lo mejor tiene 2 a 3, un niño atópico pues tiene 200 moluscos. Veis que son como estos granitos, nosotros decimos papulitas de color de la piel normal, tienen como una umbilicación en el medio. Pero a veces estos moluscos se pueden complicar, que es cuando a veces decidimos tratarlo, porque hacen este eczema alrededor muy característico, ¿ves? Es un eczema como el que hacía el atópico, se hace alrededor del molusco o a veces se inflaman, se ponen rojos y hace una costra que los papás piensan que se infectan, pero en realidad no. Y esto es una buena señal porque es lo que se dice el principio del fin. Cuando el molusco a veces se pone rojo, quiere decir que el cuerpo, ¿no?, los anticuerpos han detectado ese virus y están luchando contra él y es el momento en que van a empezar a desaparecer los moluscos espontáneamente. Entonces, el tratamiento es controvertido, pues porque es una enfermedad que se cura sola y porque la mayoría de los tratamientos pues, son dolorosos porque tienes que sacar la lesión o quemarla y porque tampoco hay evidencia científica de que haya un tratamiento mejor que otro. Entonces, es esto, ¿tratamos o no tratamos los moluscos? En este artículo, por ejemplo, valoran la desaparición de los moluscos al año de edad entre un grupo de los que hacen tratamiento y no tratamiento y ven que prácticamente pues, no hay diferencias.
Entonces, tratamos casos individualizados en los cuales, como os he dicho antes, pues hay complicaciones que pueden ser médicas o estéticas. De tratamientos hay muchos, pero el que más utilizado es el curetaje, que veis que es esta cucharita. Siempre antes se ha de aplicar un anestésico tópico. Normalmente tenemos lidocaína o otro anestésico tópico, se pone en crema y se envuelve en film transparente y al cabo se deja media hora y después se hace el curetaje de las lesiones. El segundo grupo de infecciones víricas son las verrugas y este es el virus del papiloma humano. A veces cuando digo esto, pues la gente se asusta, pero hay muchos serotipos de virus del papiloma humano y hay uno que es el que causa las verrugas genitales, por lo que a las niñas les ponen las vacunas ahora en el colegio, y otros que causan pues las verrugas de las plantas de los pies, de los dedos, las verrugas comunes. Y de estas son las de las que hablaremos, que son muy frecuentes de la infancia y también, por suerte, pues igual que los moluscum, unos 2/3 de las lesiones se remiten espontáneamente en un periodo de 2 años. Aquí veis imágenes de verrugas vulgares y son diferentes del moluscum, tienen una superficie como más rasposa. A veces estas son las temibles que salen periungueales, que salen alrededor de las uñas y que cuestan mucho de quitar y que la verdad pues suponen un problema estético para el niño o un adolescente con estas verrugas periungueales, pues supone un problema estético importante. Luego están las verrugas plantares, que también como crecen hacia adentro, también son difíciles de tratar y hay que ir pues lijando la superficie, quemando poco a poco. Y luego tenemos estas que a veces pasan muy desapercibidas, que son las verrugas planas. No sé si veis aquí en la foto, en la zona del mentón, que son estas papulitas, estas lesiones de color marroncito claro. Aquí vemos otras en la frente, casi no se ven. Estas planas son las que se van antes, estas desaparecen enseguida. Entonces, el tratamiento, pues igual que el molusco, ningún tratamiento garantiza que tú elimines el virus, o sea que tu cuerpo ha de generar anticuerpos y ha de eliminarlo. Y lo tratarás, pues eso, según la circunstancia, ¿no? Si producen dolor, porque a veces las verrugas en las plantas del pie producen molestias, o si suponen un estigma social. O sea que según la verruga, según su localización, según el tamaño y obviamente según la colaboración del paciente. Pues tratamientos hay muchos, remedios caseros hay millones. Los más comunes son el ajo y el higo. Del higo es la leche del higo, que es muy irritante y en realidad tienen su punto de realidad porque son sustancias irritantes y cuando tú produces una irritación en la verruga es un virus que está en la piel y pasa desapercibido, pero si tú generas una irritación y haces una inflamación, el sistema inmune detecta algo y dice, ¿qué pasa? ¿No? Y todos esos anticuerpos detectan el virus de la verruga y lo atacan. Así que irritar, ¿no?, la lesión con alguno de estos productos, pues pudiera tener su beneficio. Pero el tratamiento médico que básicamente usamos son los líquidos que venden las farmacias, que básicamente son a base de ácido salicílico a concentraciones altas que produce pues, una quemadura química, o la crioterapia con nitrógeno líquido que hace una quemadura por congelación. Bueno, por último, quería hablar de la fotoprotección en la edad pediátrica. Y ya a principios del siglo XX, los médicos ya veían los beneficios que tenía exponerse al sol y recomendaban lo que se llamaban baños de sol, pues para la anemia, para la depresión. Pero la gente de clase alta pues no estaba muy convencida de estas recomendaciones y no hicieron caso, hasta que Coco Chanel vino de vacaciones con su yate muy morena y aparecieron unas fotos y se empezó a popularizar el concepto de ponerse morena, del bronceado. Y esto ha dado lugar pues, a quemaduras solares y a un aumento de la incidencia de cáncer de piel. Este artículo llama la atención porque dice, ¿no? ¿Sabe cuántos padres, ¿no?, usan fotoprotector en sus hijos? Y entrevistan a 1000 padres
y sorprendentemente, bueno, pues solo un 43% de los entrevistados pone fotoprotector a sus hijos y el principal motivo por el que lo ponen es para evitar las quemaduras solares. Pero la realidad del exceso de radiación solar es que 2 o 3 millones de cánceres genera 2 a 3 millones de cánceres cutáneos al año, de 132.000 nuevos melanomas cada año, que una de cada 5 personas va a desarrollar un cáncer de piel y que uno de 33 recién nacidos hoy va a tener un melanoma. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para tener cáncer de piel? Por un lado, pues es factores ambientales, como el adelgazamiento de la capa de ozono. Por otro lado, factores genéticos, ¿no? El color de la piel, tener la piel más clarita, ser rubita, ser pecosa, pelirroja. Y luego la actitud, ¿no? La cantidad de horas que vas a estar expuesto al sol, si trabajas al aire libre en el campo, ¿no? Los trabajadores del campo, y según también la cantidad de quemaduras solares a las que te expongas, porque hay gente que acumula mucho sol a lo largo de la vida y hay otras personas que hacen las quemaduras, que llega el invierno, van a esquiar y se queman toda la cara, y llega el verano y el primer día se queman todo el cuerpo con ampollas. ¿Cuáles son los efectos del sol sobre la piel? Como hemos dicho, el desarrollo de cáncer cutáneo, también disminuye las defensas naturales de la piel, o sea, altera también un poco la barrera cutánea y te deja indefenso frente a infecciones y envejece. ¿Veis en estas imágenes, sobre todo el señor mayor, veis que estas dos pieles tienen la misma edad, pero no tienen la misma edad solar, ¿no? Vemos sobre todo lo que hace el fotoenvejecimiento y las lesiones que genera en la piel. ¿Y cuándo debe iniciarse la fotoprotección? Pues en la primera infancia, porque el 80% se dice que el 80% del sol que te va a dar a lo largo de la vida te va a dar antes de los 18 años. Porque pues más de un 90%, vemos que más de un 90% de los niños españoles pues pasan al menos 1 hora y media de patio que están básicamente al sol, porque no todos los colegios tienen las sombras que debieran. Entonces, ¿por qué es importante proteger a los niños? Pues por esto que hemos dicho, porque el 80% de la radiación solar te da en la primera infancia y porque la piel de los niños es más vulnerable, es una piel más fina, es una piel que tiene menos melanina, porque aún no la ha acabado de formar y porque también su sistema inmune es inmaduro y la piel no tiene la capacidad que tiene un adulto de reparar el DNA, porque el sol cuando entra en la célula genera una alteración del DNA que se tiene que reparar y los niños pues no tienen la capacidad suficiente de repararlo. ¿Y quién tiene más riesgo? Pues obviamente vemos esta imagen que lo explica todo, ¿no? Una piel más clarita, nosotros hablamos de fototipos, el fototipo 1 es casi el albino y el 2 es el que nunca, esta piel blanca que nunca se pone morena, esta niña tiene un fototipo 2, una piel que se quema con facilidad. Los rubios y los pelirrojos tienen más riesgo de quemarse. Las personas que tienen más lunares tienen más riesgo de cáncer de piel. Los niños que tienen más antecedentes de quemaduras solares o si tienes en la familia pues antecedentes de alguien que haya tenido un melanoma. ¿Cuáles son pues las normas del ABC que decimos de la fotoprotección? Pues hay que uno aplicarse el fotoprotector, la crema de fotoprotección, hay que buscar una sombra y hay que usar el filtro físico de la ropa, cubrirse con la ropa. En cuanto a la ropa, no toda protege del sol aquella ropa que es más oscura, los colores más oscuras, si es de una malla tupida, ¿no? Si es poliéster más que algodón, una camiseta de algodón blanca te protege muy poco, te protege más una camiseta de algodón azul y esta camiseta de algodón blanca ya lo poco que te protegía cuando te mojas pues deja de proteger. Entonces los tejidos que son especiales para el agua tienen más fotoprotección frente al sol. Y después, obviamente, pues la gorra, también hay que llevar gafas de sol, hay que proteger los ojos y las gorras estas de ala ancha que te protegen la zona de las orejas y la zona del cuello.
Buscar las sombras. Obviamente ya sabéis que hay que evitar las horas del mediodía solar, sobre todo de las 11 a las 4, y saber que el agua, la arena y la nieve reflejan los rayos ultravioletas y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que el estar debajo de una sombrilla no te hace exento de recibir radiación solar y que las nubes no filtran prácticamente los rayos. Esta regla es muy útil, la regla de la sombra te indica cuando hay más índice de radiación solar, esas horas en las que no puedes estar. Entonces, cuando estás, si hay sol, hay sombra. Y cuando tú estás expuesto al sol, si tu sombra es más pequeña que tu altura, no debes exponerte al sol. Debes exponerte al sol cuando la sombra sea más larga que tú, que es en el momento en que el índice de radiación solar es más bajo. ¿Cómo debe aplicarse el fotoprotector? El fotoprotector debe aplicarse en casa media hora antes de exponerse al sol. Y si usas aerosoles que no son tan indicados, porque si hay aire, claro, parte del fotoprotector se va con el aire. O sea, están testados cuando tú lo pongas en una habitación sin nada de aire y lo extiendas bien, ¿no? Lo pongas bien y lo extiendas. Y se han de ir renovando cada 2 horas y si estás mucho en el agua los has de renovar más. Hay que poner cantidad suficiente y el factor de protección mínimo es 30. ¿Qué tipos de fotoprotectores hay? Hay dos tipos de fotoprotectores, los que son químicos y los físicos o minerales. Los filtros físicos o minerales actúan como, bueno, esto una pantalla reflector, hacen que la radiación ultravioleta rebote. Están formados por sobre todo óxido de zinc, dióxido de titanio, son como trocitos de roca machacados que hacen como una pantalla, bueno, hacen una pantalla física que hace que la radiación ultravioleta no penetre en la célula, no haga la alteración del DNA. ¿Y qué ventajas tienen estos filtros? Son muy duraderos. Hemos dicho que los filtros deben renovarse cada 2 horas, excepto los filtros minerales, porque los filtros minerales no permanecen todas las horas que quieras, pero se van si tú los frotas con la toalla. Pero si te bañas o si estás sin frotarte en el suelo, permanecen muchas horas. No se absorben, o sea que no son perjudiciales porque no tienen absorción, no generan alergias por esto. En los niños atópicos los filtros físicos son muy adecuados porque como no penetran en esas rendijas, no irrita la piel del niño y no pueden ser causa de generar alergias en los niños atópicos. Tampoco contaminan el medio ambiente, como os he dicho, son resistentes al agua y se pueden poner a cualquier edad. Los niños no es recomendable exponerlos al sol por debajo del año de edad, sobre todo por debajo de los 6 meses, pero si el niño va en el carrito con el pantalón, ¿no? Y hay momentos que obviamente la madre dice es que en algún momento le da el sol, claro, ¿eh? Se pueden aplicar pues, los filtros minerales. ¿Y qué inconvenientes? El mayor inconveniente pues es la cosmética, porque es estos filtros que te dejan blanco, totalmente blanco, que te estás mucho rato para extenderlo, que si vas en el coche te lo mancha todo de blanco. Y eso y que también pues desaparecen al frotar con la toalla. Sí que es cierto que las últimas generaciones de filtros minerales están muy logrados y son bastante más fáciles de extender que los que tenía que poner yo cuando mis hijos eran más pequeños. Filtros minerales hay muchos en el mercado. Casi todas las marcas tienen su versión de filtro mineral. Lo que pasa es que la mayoría tienen un formato pequeñito. Hay algunos como Bioderma tienen un formato más grande, pero casi todos tienen un formato pequeño. Y después están los fotoprotectores químicos. Estos son los más consumidos. Normalmente cuando vas a la farmacia y buscas un fotoprotector para niños pediátrico, te llevas uno grande de estos pediátricos
Sí, casi siempre es químico, ¿eh? Aunque a ti te ponga la palabra pediátrico, la mayoría llevan filtros químicos. Y entonces estos tienen compuestos químicos y el mecanismo de acción es diferente. Hacen, ¿no? Absorben, hacen que transforman esta luz, esta longitud de onda de la radiación, en otra longitud de onda que no es dañina para el DNA celular. ¿Eh? Entonces, estos filtros, ¿qué ventajas tienes? Pues tienen la ventaja de la cosmética. Entonces, en este caso tienes leches, tienes sprays, tienes brumas, tienes cremas, tienes bálsamos, tienes geles, tienes aceite, tienes mucha cosmética disponible, son fáciles de aplicar y muchos de ellos son resistentes al agua, pero resistentes entre comillas porque a las 2 horas un fotoprotector químico pues deja de ofrecer esa fotoprotección que te pone especificada. Y bueno, tampoco, estos sí que no se van con la toalla. El inconveniente, pues inconvenientes es que se absorben, entonces al absorberse sí que es raro, pero pueden producir alguna alergia solar. Hay algunos componentes que se van retirando de los fotoprotectores porque se ve que, ¿no? que causan más alergia que otros, pero sí que es cierto que al llevar un componente químico, pues pueden generar una alergia y que un niño atópico pues le pudiera dar alergia. ¿No puedo ponerle a un niño atópico un filtro químico? Sí que se lo puedes poner. Que sea atópico no quiere decir que vaya a tener alergia a ese componente, pero sí que es cierto que tiene pues más predisposición a tenerla. Y puede ser que sea un niño que no es atópico y resulte que tiene alergia a ese componente químico del fotoprotector. Inconveniente, como os he dicho, hay que ponerlos media hora antes de la exposición solar, o sea, se recomienda ponerlo en casa y que lo tienes que renovar cada 2 horas. La contaminación, aunque últimamente están haciendo mejoras en algunas casas de fotoprotectores químicos y también que están aprobados a partir de los 2 años de edad. Los filtros químicos no pueden ponerse antes de los 2 años de edad porque, como hemos dicho, que los niños pequeñitos tienen una piel más fina y absorben, ¿no? Su piel lo absorbe todo. Si le das productos químicos, pues lo absorben también. Ya para acabar, nada, esquema de lo que tenéis que hacer, ¿no? De un niño menor de 1 año, lo que hemos dicho es no exponerlo al sol, que si el niño tiene entre 1 o 2 años, lo que está aprobado es la aplicación de los filtros minerales y que a partir de los 2 años, obviamente le puedes poner los filtros minerales, pero ya puedes usar también los filtros químicos. Bueno, y eso es todo. Espero que os haya gustado la charla y ahora, si tenéis preguntas, pues iremos viendo cuáles. Si algunas se repiten, igual no las contesto todas, pero sí la idea general de las preguntas. Ya van apareciendo algunas, así que animo a los conectados a que, por favor, bueno, si tienen algunas preguntas, que nos las vayan haciendo llegar ahora, pues tenemos algo de tiempo para responderlas. Mira, la primera que tenemos es, ¿qué aconsejarías a un niño de unos 12 13 años con uleritema o friógenes? Ah, el, el uleritema o fiógenes, muy bien, para decir esa palabra tan complicada, que es este eritema y esta queratosis alrededor supongo que se refiere la de alrededor de las cejas, que es la típica, o la queratosis pilar de la cara. Bueno, esto es como si es de cada pelito, ¿no? Alrededor del pelo se hace como un tapón de queratina, que son escamas de piel. Y entonces esto lo que quiere es que, ¿sabes? Hagas una cremita que haga un poquito de exfoliación. Y hay diferentes cremas en el mercado pues que hacen esta exfoliación fina, que es normalmente lo que recomendamos. Esto desaparece con el tiempo. Aún le queda algunos años si tiene 12, pero desaparece. Mejora también ahora con la exposición solar en verano. Justamente un poco en la línea de esto que nos acabas de comentar de verano, tenemos una pregunta que es si hay beneficios del agua del mar para las pieles atópicas. Mm.
En realidad no. Esto me hace gracia porque es una idea generalizada, ¿no? Y a veces incluso hay padres que se llevan garrafas de agua de mar a casa, de agua con sal para curar, porque claro, es lógico, ¿no? Ven que cuando el niño está en la playa, pues le mejora la atopia, ¿no? Y la atopia, si tienes un niño con atopia moderada grave, es muy desesperante y haces lo que sea. Y hay gente pues que se llevaba garrafas de agua de mar. Y es que no es el mar, es el sol. Es el sol. Lo que pasa que cuando estás en la playa es cuando más estás expuesto al sol habitualmente y eso es el mayor beneficio. Muy bien, tenemos otra pregunta que nos dice ¿qué marcas de químicos nos recomienda? Recuerdo los últimos estudios de la OCU de primeras marcas, apenas era, entiendo que se refiere a los fotoprotectores, y Mm. dice, recuerdo los últimos estudios de la OCU de primeras marcas, apenas eran eficaces de FP y otros determinantes. Eh, bueno, de marcas es un tema que no quiero hablar, pero sí me acuerdo del controvertido artículo ese Ujú. que ahora no recuerdo bien, ahora no sabría explicar bien las condiciones en las que fue hecho ese análisis. eh, para dejar en mal lugar realmente una gran marca de fotoprotectores, ¿eh? Que yo soy dermatóloga, me la pongo y se la pongo a mis hijos y no se queman. Lo que pasa es que hay determinados fotoprotectores, que es lo que digo, como los sprays transparentes. Claro, a todo el mundo le gusta un spray transparente, ¿no? Pero un spray transparente está testado y te ofrece esas garantías cuando tú lo pones en unas determinadas circunstancias que son pues una habitación, ¿no? Sin aire, que no se vaya, pues te pones el spray transparente y el spray transparente se va para cualquier lado. Yo siempre recomiendo la primera aplicación hacer uno que sea emulsión, pero esas primeras marcas son buenas. Muy bien. Sí, tenemos otra pregunta también. Nos dicen, un padre de Luzco nos dice, hola, tenemos un bebé de 11 semanas y le ha salido una mancha roja en la nalga y también una más pequeña en el párpado inferior del ojo. ¿Tiene importancia? ¿Se suelen ir por sí solas o crecen con el tiempo? Bueno, es difícil contestar a una pregunta sin verlo, ¿eh? A veces, porque la dermatología se ve, se toca, se huele, y entonces manchas rojas hay muchos tipos. Yo creo que si son manchas que han aparecido a posteriori, o sea, que no están presentes al nacimiento, no sé si es así la pregunta, eh, y es una mancha roja que va creciendo, o sea, que va cogiendo como volumen o va cogiendo como textura, puede ser que sea un hemangioma. Entonces, el hemangioma infantil o la frisita que llaman o el antojo tiene una fase de crecimiento, o sea, un momento que crece mucho, luego para y luego baja. Si está en el culete, pues no pasa nada, pero si está en el párpado inferior, habrías de ir al dermatólogo, porque una lesión que crezca en el párpado inferior, pues puede ser un problema. Si únicamente es una manchita, ¿no? Es plana y no evoluciona, no pasa nada. Pero es difícil contestarte esta pregunta sin ver la lesión. Creo que nos contestaban por aquí, perdona, que sí, que es desde el nacimiento. Y es plana, claro, es Está plana. creciendo, nos dicen. Está creciendo, has de ir al dermatólogo. Porque tiene solo 11 semanas, ¿era 11? 11 meses. 11 semanas, perdona, 11 semanas. 11 semanas. Eh, vale, 11 semanas ya crecen sobre todo los 3 primeros meses, así que ya no va a crecer mucho. O sea que si no le ha cerrado el ojo, que supongo que no, no pasa nada. Pero bueno, hay que consultarlo. Pasamos a la siguiente pregunta que tenemos por aquí. Nos dice una espectadora, cuando hay un eczema fuerte, has comentado no poner crema justo en el eczema. Entonces, ese eczema nos hidrata cuando está en pleno brote, tardará más en bajar la inflamación, ¿verdad? ¿O no tiene por qué? No, quizá allí no me he explicado bien. O sea, lo que hay que hacer es con un niño atópico.
hacer la ducha, o sea, bañar al niño con el jabón neutro, secarlo a toques y entonces lo primero que haces es coger el medicamento, la crema de corticoide, que es, que es la primera línea de tratamiento. Y aplicarás la crema de corticoide en todas las zonas que tiene el eczema. Un eczema es una inflamación. Si no la desinflamas, no se va a curar. Entonces, o sea, es súper importante aplicar el tratamiento. Y luego coges la crema hidratante y ¡pam! Lo embadurnas todo. Lo que quería, y puedes pasar por encima del eczema. Lo que quería decir es que la crema hidratante, cuando la pones directamente en el eczema, pues les pica. Y yo por eso decía de evitarlo, pero no, tratarlo es lo más importante. También nos preguntan aquí si podrías aportar alguna recomendación y alguna explicación resumida sobre la dermatitis del pañal. Bueno, la dermatitis del pañal es una dermatitis muy frecuente y ya todos sabéis que, bueno, que lo más importante, hay pieles más delicadas que tienen más y pieles que no tienen tanta dermatitis, pero es importante, pues, los niños que la sufren, pues no usar las toallitas, ¿no? Hacer la higiene con una esponjita y agua, hacer mucho el cambio del pañal, usar una buena crema barrera y cuando inevitablemente pues tienes un brote de dermatitis, que es un eczema y es una inflamación, pues también hay que poner una cremita de cortisona, como habíamos dicho, pero en esta localización tiene que ser de baja potencia, ¿eh? Porque es una zona delicada, pero en algunas ocasiones se debe de poner. También nos hacen una pregunta acerca de los champús para el cabello con para el del niño con piel atópica. Si podrías explicar un poquito más sobre el tema y dar algún consejo al respecto. No, lo que me refería es que piel al piel en el tronco, en los brazos y en la cabeza. Y es no el pelo lo que se altera en el atópico, sino la piel. Entonces, el jabón que usas para el cuerpo, que es jabón neutro, es el que debes usar para la cabeza. Entonces, pues Aderma, por ejemplo, tiene un jabón que se llama Exomega 2 en uno, ¿no? 2 en uno de cuerpo y pelo. Y es esta la idea, ¿no? De que poner un jabón sin jabón también en el cabello, no comprarte el jabón caro para todo el cuerpo y luego ponerle un champú normal agresivo que le caiga, ¿no? Al aclararle y aparte de alterar la piel del cuero cabelludo, lo haga en la piel del cuerpo. Por último, nos ha llegado una pregunta acerca de los corticosteroides y la forma galénica. Tenemos una pregunta en la que nos dicen que muchas veces cuando les dicen que a los padres, ¿no? que tienen que comprar una pomada con corticoides, no saben o no tienen ni idea de cuál les recetan. Si podrías explicar un poquito más esta parte, de estos tipos de pomadas. ¿No sabes qué recetan en cuanto a la galénica, dice? Nos comentan, doctora, ¿podría explicar un poquito más dentro de la ponencia acerca de los corticosteroides y la forma galénica? Los padres, cuando nos recetan las pomadas de corticoides, no tenemos ni Ah, que idea de quizá cuál. no ponen crema, emulsión. Sí. Ujú. Eh, una, una emulsión es como una leche ligera. Yo casi siempre lo que receto es una emulsión, que sería pues en general para todo el cuerpo. Luego está la crema, que es un poquito más densa y que, bueno, yo no la uso tanto. Paso, o sea, la emulsión, para ser más general, ¿no? La emulsión sería para todo el cuerpo. La pomada es se usa cuando en zonas de más difícil penetración, piel más dura, como serían las palmas y las plantas. Y luego la solución, que es un líquido, es la que se usa para el cuero cabelludo por su fácil aplicación entre el cabello, claro. Nos pregunta, esta misma persona nos decía que era sobre la potencia también de estas. Ah, de la potencia, claro. Esto es que hay muchísimo, es ese esquema que os decía de la potencia. O sea, si miras en el prospecto, te dice si es potencia alta, baja, muy baja. Las muy bajas casi ni las usamos porque no hacen nada. Rondamos potencias medias
altas, sin problema. Pero claro, enumerar todas las potencias. Y una pregunta, me imagino que esto va con receta, ¿verdad? Con receta médica. Nadie puede acudir al... No, se pueden comprar corticoides sin receta. Vale. Sí. Bueno, pasando de tema, también nos preguntan si podrías explicar y comentar un poquito las heridas, cómo son esas heridas que aparecen por los herpes. Bueno, el herpes es una infección vírica. Hay dos tipos de herpes, el herpes zóster y el herpes simple. Supongo que será el herpes simple. Entonces, el herpes simple aparece como una pequeña vesícula que rápidamente, ¿no? Aparecen varias alrededor, hacen como un racimo que pica mucho. Entonces, hay tratamientos en el mercado, pues claro, hay el aciclovir tópico, ¿no? Pero esto solo funciona cuando lo aplicas antes de que aparezca la vesícula, cuando está que va a salir el herpes. Entonces ahí lo aplicas cada 2 horas y entonces tiene su beneficio. Si ya tienes un herpes muy florido, pues no tiene mucho sentido. Entonces esto en esta fase intentarías secar las vesículas con alguna solución secante y luego el herpes pues hace la costra, ¿no? Hace esa costra que cuando llegas a esa fase entonces has de hacer todo lo contrario, ¿no? Poner una vaselina o poner algo así que lo arreblandezca y haga caer la costra. Muy bien. No sé si es eso lo que quería saber, porque claro. Bueno, veo que estas eran las preguntas que teníamos más o menos. Nos quedan unos minutos. Sí, muchas gracias. Nos da gracias la ponente, disculpa, la asistente. Así que creo que sí, que hemos respondido a su pregunta. Vale, muy bien. Veo una nueva pregunta que nos hacen ahora mismo sobre algunos alimentos que si pueden llegar a empeorar la dermatitis atópica. Sí. No, no, o sea, los alimentos no empeoran la dermatitis atópica. Lo que pasa que los niños atópicos a veces, pues con más frecuencia pueden tener alergias. Y si tienen una alergia muy importante a las proteínas de la leche de vaca, solo en muy pocos casos les podría empeorar la atopia. Pero lo que está claro es que la evitación, o sea, la exclusión del alimento no es lo que te va a curar la atopia. O sea, no hay que tener en la cabeza ¿no? La idea de que la atopia es por una alergia. Sí que hay que tenerlo presente, obviamente, y los dermatólogos lo tenemos cuando vemos niños con atopias muy, muy severas, derivarlos al alergólogo. Pero no porque lo derivemos al alergólogo le vamos a curar la atopia, ¿eh? O sea que no, 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 en ningún caso. De todas formas, comentaros que podréis hacernos llegar vuestros comentarios y vuestras preguntas a través de la página web de Faros, donde veréis también el correo de contacto y bueno, el mismo por el que os habéis conectado a este webinar para hacernos llegar vuestras preguntas. Eh, Muy bien, vemos una última pregunta, estos últimos minutos que nos quedan, también sobre la piel atópica, y nos dicen, ¿la piel atópica y la piel muy reactiva van unidas? Sí, 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 una piel atópica, como he puesto en la definición, por definición es una piel reactiva. Desde el servicio también hacemos unas charlas que se llaman la Escuela de Atopia para papás con dermatitis atópica, que hablamos de este tema normalmente las 3 dermatólogas, una alergóloga y una psicóloga, y es muy interesante para si hay algún papi que tiene dermatitis atópica, pues allí podrá tener más conocimientos y más opción de preguntas. Antes del COVID lo hacíamos presencial y venían los niños pequeños y todo, pero ahora seguimos haciéndolo virtual. Es justo la pregunta que nos hacían ahora, si, es que, si existe algún tipo de escuela para Sí, padres, si es la escuela de Atopia, si no sí, me equivoco. sí, sí. Ahora desde el COVID sí que es cierto que lo tenemos, no lo tenemos tan actualizado, pero dentro de poco saldrá otra vez. Y también nos preguntaban precisamente si era online o presencial, ¿eh? Es justo. Ahora es online. Bien, nos preguntan también si los aspectos emocionales pueden llegar a influir sobre, me imagino que la evolución y la aparición de dermatitis atópica. Sí, sí, sí. Eh,
Los trastornos emocionales influyen en todas las enfermedades prácticamente y en la piel pues específicamente, ¿no? Y es bien sabido que un niño cuando tiene exámenes pues se pone fatal de la atopia. Pero ¿quiere decir que tenga atopia porque a veces dices "Es que mi hijo es muy nervioso"? No, no, lo que pasa es que estos picos de estrés pues hacen que empeore, seguro. Esto sí. Muy bien, bueno, luego hago también una pregunta que nos decían si tenemos consultas privadas en el Hospital Sant Joan de Déu de Dermatología para los interesados. Sí, Sí, pues nada más, veo que no nos llegan muchas más preguntas. Gracias a todos los asistentes. Eh, Deciros nada más antes de terminar que una vez que finalice la charla podréis responder 3 preguntas muy breves sobre este webinar que acabamos de tener, sobre esta sesión, y a nosotros nos vendrá muy bien para poder evaluar si realmente el contenido que ofrecemos es interesante. Tendréis también un espacio para poder dejar vuestros comentarios y vuestras sugerencias para otros temas que os interesaría tratar con profesionales del Hospital Sant Joan de Déu. Como ya sabéis, son charlas totalmente gratuitas, así que os animamos a que respondáis en cuanto finalice este Zoom. Os aparecerá un pantallazo para responder 3 preguntas muy, muy rápidas, muy fáciles sobre qué os ha parecido esta sesión de hoy, ¿vale? Así que nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a la ponente, a Carolina, por participar y os esperamos en las próximas jornadas. gracias.